Cada año, en el mundo, se producen más de 4.500 millones de quilates de diamantes. Y casi todos son sintéticos. Pero, ¿sabían que estos cristales se crean a partir de carbono común, el mismo que hay en la punta de un lápiz? Y que para su crecimiento se necesita una presión 55.000 veces mayor que la atmosférica. Este video mostrará cómo la humanidad ha aprendido a superar a la naturaleza. ¿Y por qué estos diamantes ya se utilizan en los rovers de la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio en Marte? Y al final, un secreto que cambiará su percepción sobre el futuro de la energía. El secreto reside en entender que un diamante es simplemente carbono, pero organizado en la estructura cristalina más perfecta del universo. Cada átomo de carbono está unido a 4 átomos vecinos por fuertes enlaces covalentes, formando una red tridimensional de una resistencia increíble. Este orden geométrico perfecto es lo que hace del diamante el material natural más duro de la Tierra. 10 puntos en la escala de Mohs. Los diamantes sintéticos industriales se fabrican mediante 2 métodos principales, cada uno de los cuales intenta replicar las condiciones naturales de su formación. El primer método es el de alta presión y alta temperatura. El segundo es la deposición química de vapor. Ambos procesos son una verdadera maravilla de la ingeniería. El primer método imita las condiciones de las profundidades de la Tierra. Prensas especiales crean una presión de hasta 5,5 gigapascales. Eso es 55.000 veces mayor que la presión atmosférica, o el equivalente al peso de 550 toneladas sobre un centímetro cuadrado. Al mismo tiempo, la temperatura se eleva a 1500 grados Celsius, más caliente que el cobre fundido. El proceso comienza con una preparación meticulosa. Se tritura grafito de la más alta pureza, concretamente del 99,9%, hasta un tamaño de partícula de 50 a 100 micrómetros. Se añade un catalizador metálico, generalmente níquel, hierro o cobalto, que ayuda en la transformación. La mezcla se coloca en una cápsula especial, hecha de materiales refractarios, capaces de soportar condiciones extremas. La cápsula se instala en una prensa de tipo cúbico, una máquina del tamaño de una habitación pequeña, que pesa más de 200 toneladas. 6 pistones comprimen simultáneamente la cápsula desde todos los lados, creando una presión isostática. La temperatura se eleva gradualmente, ya que un calentamiento demasiado rápido podría destruir el equipo. Al alcanzar los parámetros críticos, ocurre el milagro. Los átomos de carbono comienzan a reorganizarse de la estructura de grafito a la de diamante. El catalizador metálico actúa como un disolvente. El grafito se disuelve en él a alta temperatura y luego cristaliza en forma de diamante al enfriarse. Todo el proceso dura de 10 a 40 horas, dependiendo del tamaño de los cristales. El segundo método funciona con un principio diferente, más parecido al rocío sobre el cristal. En una cámara de vacío, se crea un plasma a partir de una mezcla de gases de metano e hidrógeno a una temperatura de 800 a 1000 grados Celsius. Bajo la acción de la radiación de microondas, con una potencia de 5 a 20 kilovatios, las moléculas de gas se descomponen en átomos individuales. Los átomos de carbono se depositan sobre un sustrato, puede ser una placa de silicio o una semilla de diamante, sobre la cual los átomos comienzan a alinearse en una red cristalina. La velocidad de crecimiento es de aproximadamente 1 a 10 micrómetros por hora. Para obtener un cristal de 1 milímetro de grosor, se necesitan de 100 a 1000 horas de trabajo ininterrumpido.
El control de calidad en ambos procesos es extremadamente importante. Incluso las impurezas microscópicas pueden arruinar todo el cristal. El nitrógeno hace que los diamantes se vuelvan amarillos. El boro, azules o grises. Para fines industriales, se necesita la máxima pureza, por lo que la atmósfera en las cámaras se controla con una precisión de partes por millón. Los tamaños de los diamantes industriales varían desde nanómetros hasta centímetros. Los más pequeños, el polvo de diamante, con un tamaño de partícula de hasta 10 micrómetros, se utilizan para pulir ópticas y electrónica. Los cristales medianos, de 100 a 500 micrómetros, se destinan a herramientas abrasivas. Los grandes monocristales, de más de 5 milímetros, se convierten en placas de corte para tornos. Las estadísticas de producción son impresionantes. Anualmente, en el mundo, se fabrican más de 4.500 millones de quilates de diamantes sintéticos. Eso es 30 veces más que los diamantes naturales extraídos. China lidera con una cuota del 60% de la producción mundial, seguida por Estados Unidos. Una fábrica moderna puede producir hasta 200 millones de quilates al año. Es interesante que el costo de un diamante sintético es de solo 2 a 5 euros por quilate, mientras que uno natural cuesta de 50 a 15.000 euros dependiendo de la calidad. Y sus propiedades físicas son idénticas. Los diamantes sintéticos a menudo incluso superan a los naturales en pureza y homogeneidad de su estructura. La aplicación de los diamantes industriales es extremadamente amplia. El 80% se destina a la fabricación de materiales abrasivos, discos de diamante, pastas, polvos. Las herramientas de corte de diamante permiten mecanizar los materiales más duros con una precisión de 1/10 de micrómetro. En electrónica, los sustratos de diamante disipan el calor 5 veces más eficazmente que el cobre. Los diamantes son especialmente valiosos en la industria espacial. Su resistencia a la radiación y a las temperaturas extremas los hace indispensables para la electrónica de los satélites. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio utiliza sensores de diamante en sus rovers de Marte, ya que pueden funcionar a temperaturas que van desde -200 hasta +500 grados Celsius. La industria médica también utiliza activamente los diamantes sintéticos. Los bisturís de diamante son 100 veces más afilados que los de acero y no pierden el filo después de miles de operaciones. El recubrimiento de diamante en los instrumentos quirúrgicos previene infecciones y acelera la cicatrización de las heridas. El futuro de los diamantes sintéticos es aún más emocionante. Los científicos están trabajando en la creación de microchips de diamante que funcionarán 10 veces más rápido que los de silicio. Las baterías de diamante podrían almacenar energía durante miles de años, y las ventanas de diamante en las naves espaciales soportarían los impactos de micrometeoritos. La tecnología mejora constantemente. Nuevos métodos permiten cultivar cristales de unos 10 centímetros de tamaño, y el tiempo de producción se reduce gracias a un mejor control de los procesos. La velocidad de crecimiento de ciertos diamantes se ha multiplicado por 5 en los últimos 10 años. Así, el carbono común, el mismo elemento que hay en el grafito de un lápiz, se convierte en el material más duro de la Tierra. Los diamantes sintéticos demuestran que el genio humano es capaz no solo de copiar la naturaleza, sino también de superarla, creando la perfección donde más se necesita. Imagina esto. Más de 200 componentes se necesitan para fabricar una sola llanta Michelin. Pero, ¿cómo es que el caucho de un árbol tropical se transforma en una llanta capaz de resistir cientos de miles de kilómetros? Y lo más interesante, ¿qué sucede con ellas después de usarlas?
Hoy vamos a explorar los secretos detrás de la producción de las llantas Michelin, desde el látex fresco hasta los procesos más innovadores de reciclaje. Quédate para descubrir cómo una llanta vieja puede convertirse en algo completamente nuevo. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos cada año, lo que equivale a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía es uno de los líderes globales en la industria, junto con Bridgestone y Goodyear. Los principales componentes de la mezcla para fabricar neumáticos incluyen caucho natural, caucho sintético, negro de humo, sílice, cordones metálicos, aros de talón, cordones textiles y aditivos químicos. El caucho natural se obtiene del látex del árbol del caucho, o hevea, que crece en regiones tropicales como Tailandia, Indonesia y Malasia. Este material es esencial para fabricar la banda de rodadura, la parte del neumático que asegura la tracción en el camino. Michelin incluso cuenta con sus propias plantaciones de hevea para garantizar la calidad del látex. El caucho sintético se produce a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Este material se utiliza en las partes que requieren mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente carbón común, es un aditivo derivado de la industria petroquímica que se incorpora al caucho para hacerlo más resistente y duradero, prolongando la vida útil de los neumáticos. El sílice se utiliza para reducir la resistencia al rodamiento, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico refuerza los neumáticos, haciéndolos más resistentes. Este cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón garantizan una conexión firme entre el neumático y la llanta. Por su parte, el cordón textil está compuesto de poliéster, nailón o aramida, un material que también se usa en chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y una gran resistencia a los desgarres. Los antioxidantes y estabilizadores presentes en la mezcla protegen los neumáticos de los efectos del ozono y los rayos ultravioleta. Además, el azufre se emplea en el proceso de vulcanización del caucho. Las materias primas se transportan a las fábricas de Michelin en todo el mundo, donde se producen los neumáticos. Las mayores plantas de producción de Michelin están ubicadas en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En total, Michelin cuenta con más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechas las llantas, pues vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de carbón, el sílice y los aditivos químicos se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de aproximadamente 170 grados Celsius. La mezcla resultante se pasa varias veces entre rodillos para lograr una consistencia uniforme. Michelin utiliza fórmulas patentadas para sus compuestos, desarrolladas en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para las llantas de gama premium, se añaden nanocompuestos a la mezcla para mejorar la tracción. Michelin produce llantas para una amplia variedad de aplicaciones: automóviles de pasajeros, camiones, vehículos deportivos de competición e incluso aviones. Para la producción de llantas Michelin, cada año se utilizan más de 800.000 toneladas de caucho natural, lo que representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. En cuanto al caucho sintético, se emplean alrededor de 1.200.000 toneladas. El siguiente paso es fabricar la banda de rodadura. Observa cómo el caucho se extiende en largas tiras y luego se corta al ancho necesario. Los laterales se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Desde las primeras etapas de diseño, un equipo de diseñadores y técnicos crea un modelo tridimensional de la llanta. A partir de este modelo, se elabora un molde. El grabado del molde se realiza con láser o mediante herramientas mecánicas de alta precisión. Durante la vulcanización, el caucho de la llanta se funde y adopta la forma del molde. El material llena todas las ranuras, incluyendo las áreas con logotipos, inscripciones y detalles decorativos. Como resultado, la llanta adquiere grabados nítidos y duraderos. Algunas llantas llevan logotipos o inserciones de colores. En estos casos, segmentos especiales de caucho de color se colocan previamente en los puntos correspondientes del molde.
Ahora es el turno del cordón. En máquinas especializadas se entrelazan hilos de tejido y acero, que luego se impregnan con caucho. Todas las partes de las llantas se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se aplica la capa interior, que actúa como sellador. Luego, se añaden los cordones textil y metálico para garantizar la resistencia. Después, se colocan los aros metálicos que permiten fijar la llanta a la rueda. Finalmente, se añaden los elementos exteriores. La llanta ensamblada en este punto se llama cruda y aún no está lista para su uso. Antes de ser lanzada a la producción, cada modelo de llanta pasa por pruebas que pueden alcanzar hasta 1 millón de kilómetros. Impresionante, ¿no crees? Mira ahora cómo se lleva a cabo el proceso de vulcanización. Las llantas crudas se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura cercana a los 200 grados Celsius. Luego, se someten a presión durante 10 o 15 minutos. Durante este proceso, el caucho se vuelve más resistente y en la superficie de la llanta aparece el dibujo del neumático. Cada llanta pasa por un control de rayos X, una prueba de balanceo y un test de hermeticidad. Algunos modelos se someten a condiciones extremas para asegurar su durabilidad. ¿Sabías que algunas llantas Michelin tienen garantía para recorrer hasta 100.000 kilómetros? ¡Impresionante! Las llantas viejas de Michelin se reciclan para fabricar materiales utilizados en la construcción de carreteras. Estas llantas se recogen en puntos de reciclaje especializados, estaciones de servicio o empresas dedicadas a la gestión de residuos. Parte de las llantas se procesan directamente en fábricas locales, mientras que otras se transportan a centros especializados. Una vez en estos lugares, las llantas son sometidas a inspecciones. Aproximadamente el 15% de ellas se renueva mediante un proceso llamado recauchutado. Se reemplaza el dibujo del neumático y la llanta queda apta para usarse nuevamente por un tiempo. El resto se destina a procesos de reciclaje. Mira cómo las llantas viejas se cortan y trituran en máquinas especiales hasta convertirse en pequeños fragmentos. Los cables metálicos y las fibras textiles se separan utilizando imanes y filtros de aire. El caucho que queda se transforma en gránulos de goma, conocidos como goma triturada, que se emplean en la construcción de carreteras, superficies para áreas deportivas o en la fabricación de nuevos productos. ¿Te preguntas cuáles son esos nuevos productos? Pues pueden ser desde tapetes para automóviles hasta suelas de calzado. Increíble, ¿no? Así es como las llantas tienen una segunda vida. Primero recorren el mundo sobre ruedas y luego se convierten en algo que camina. Cada año se generan alrededor de 1.500 millones de llantas usadas en todo el mundo, y su mala gestión puede causar un impacto ambiental muy grave. El metal, tras ser limpiado y fundido, se reutiliza en la industria metalúrgica, mientras que el textil se transforma en materiales aislantes o para proporcionar aislamiento térmico. Un proceso fascinante y vital para el medio ambiente. En Europa se recicla alrededor del 95% de las llantas usadas, mientras que en los países en desarrollo esta cifra puede ser tan baja como el 20 o 30%. En algunas naciones, las llantas viejas se colocan en el agua para crear arrecifes artificiales destinados a peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas suelen ser objeto de críticas debido al riesgo de contaminación que representan. ¿Es realmente una solución sostenible? Es un debate que sigue abierto. ¿Cómo se transforma un simple trozo de latón en un cartucho tan preciso y potente, capaz de viajar a más de 620 millas por hora, casi 1000 kilómetros por hora? En este video te mostraremos cada etapa de la fabricación de balas, desde enormes rollos de latón hasta el llenado con pólvora y el ensamblaje final. Descubre cómo se crean las municiones y qué tecnologías hacen posible todo este proceso. Prepárate para un viaje fascinante al mundo de la manufactura. Verás cómo incluso los detalles más pequeños desempeñan un papel crucial para lograr cartuchos perfectos, que aseguran la precisión y la fiabilidad de cada disparo.
La producción de cartuchos comienza con enormes rollos de latón, una aleación de cobre y zinc que vuelve a los cartuchos tanto resistentes como maleables. Desde hace más de 200 años se utiliza este material en municiones porque no se oxida y es sumamente duradero. Es impresionante. Cada rollo pesa cientos de libras y permite fabricar gran cantidad de cartuchos. Estos rollos se colocan en máquinas especiales que desenrollan el material para su posterior procesamiento. Es fundamental controlar la tensión del rollo para evitar deformaciones. Cualquier desajuste afectaría el resto de las fases de producción y, en consecuencia, la calidad del cartucho final. Los operarios vigilan constantemente la tensión mediante sensores y sistemas de control automático, asegurándose de que todo marche al punto. Tras desenrollar el latón, las tiras se cortan en discos redondos, los llamados blancos, que deben tener un diámetro exacto para que las vainas se ajusten perfectamente en la producción de cartuchos. Todo el material sobrante se recupera y se recicla para reducir desperdicios y ahorrar recursos. Nada se desperdicia aquí. Este proceso de reciclaje protege la naturaleza y disminuye el impacto ambiental. En estaciones especializadas, los recortes de latón se funden y se reutilizan para crear nuevos rollos, lo que no solo conserva recursos, sino que también reduce el costo de fabricación de los cartuchos. Luego, los discos de latón se limpian para eliminar cualquier resto de aceite o polvo que pudiera haber quedado tras el corte. Este paso es esencial para prevenir complicaciones en las fases siguientes. Si quedaran residuos, podrían afectar la calidad del estirado y el moldeado. Una vez limpios, los discos se secan en cámaras especiales que eliminan por completo la humedad, todo con el fin de preparar el material para el proceso de conformado sin que sufra daños. En la siguiente etapa, estos discos se transforman en vainas. Para lograrlo, atraviesan un proceso de estirado o extrusión que les da su forma larga y cilíndrica. Generalmente, el estirado se hace en 3 pasos, para que el latón no se agriete ni se debilite. Esto asegura que la bala encaje correctamente en la vaina y que el cartucho funcione a la perfección. Cada fase de estirado se supervisa de cerca, verificando que el grosor y la forma sean uniformes. Si se comete algún error en este punto, la vaina podría quedar endeble y no resistir la presión durante el disparo. Tras el estirado, las vainas se someten a un recocido, también conocido como annealing, un proceso de calentamiento que alivia las tensiones internas del metal y lo hace más resistente y flexible. Así se evitan grietas y deformaciones cuando el cartucho se utiliza en el arma. Las vainas se calientan hasta 1200 grados Fahrenheit, alrededor de 650 grados Celsius, por aproximadamente 1 hora, y luego se dejan enfriar lentamente para preservar su resistencia. Este procedimiento también mejora la plasticidad, volviendo el material más adecuado para las etapas que siguen. El enfriamiento controlado evita tensiones internas que podrían debilitar la vaina y comprometer su fiabilidad. A continuación, se perfora la base de la vaina para colocar el fulminante, esa pequeña pieza que enciende la pólvora. El orificio debe ser exacto para garantizar que la llama prenda el contenido de manera uniforme. Además, en la vaina se hace un reborde que permite extraerla fácilmente después del disparo. Este reborde es clave para el funcionamiento de armas automáticas o semiautomáticas, ya que facilita la expulsión de la vaina usada. Todas las vainas se revisan con sistemas láser y cámaras que chequean medidas, detectan grietas o cualquier defecto que pueda surgir en la producción. Enseguida se fabrican las balas como tal. Por lo general, se hacen de plomo, un metal blando y pesado ideal para deformarse al impactar, aumentando así su capacidad de daño. Muchas balas se recubren con una camisa de cobre para mejorar su aerodinámica y reducir la acumulación de residuos en el cañón. Este recubrimiento también ayuda a que el proyectil vuele de manera más estable y precisa. El plomo se funde y se moldea hasta lograr la forma deseada, asegurando que cada bala sea idéntica para evitar problemas de vuelo o irregularidades al disparar. Las máquinas especializadas extruyen el plomo a través de una matriz, dando lugar a proyectiles perfectos, que luego se calibran para cumplir con todos los requisitos de calidad.
Cuando las vainas están listas, se llenan con pólvora, el compuesto químico que libera gran energía al encenderse y propulsa la bala por el cañón. Es vital dosificar la pólvora con extrema precisión para garantizar seguridad y efectividad. Las máquinas especializadas miden la pólvora en miligranos porque incluso una leve variación influiría en la precisión y la seguridad del disparo. El llenado se realiza mediante boquillas diseñadas para evitar derrames y asegurar una distribución uniforme dentro de cada vaina. Una vez que la vaina contiene la pólvora, se instala el fulminante y se inserta la bala. Acto seguido, los bordes de la vaina se engarzan alrededor del proyectil, creando un sellado hermético. Esto evita que la bala se salga antes de tiempo. Y también impide la fuga de gases durante el disparo, lo que hace al cartucho más eficiente. Luego, cada cartucho se somete a una rigurosa inspección de calidad, que incluye revisión visual y escaneo automatizado, mediante cámaras de alta precisión capaces de detectar incluso los defectos más diminutos. En la fase final, los cartuchos pasan por pruebas de control. Se verifica su peso, dimensiones y aspecto para garantizar que sean seguros y cumplan con los estándares. Los que superan todas las revisiones se empaquetan, se etiquetan y están listos para su envío a tiendas o instituciones militares. El control de calidad es crucial, pues de ello depende la seguridad al usar estas municiones. En campos de prueba especiales, los cartuchos se evalúan en situaciones reales, confirmando que ofrezcan un desempeño confiable. Solo así se asegura que cada cartucho cumpla con los máximos niveles de calidad y confianza. ¿Alguna vez has visto una fábrica tan inmensa que dentro de ella podrían formarse nubes? Bienvenido a Boeing, en la ciudad de Everett, el edificio más grande del mundo por volumen, donde nacen aviones legendarios como el famoso Jumbo Jet. Imagina, más de 13 millones de metros cúbicos de espacio, con más de 130.000 personas de todo el mundo trabajando juntas. Aquí, más de 4 millones de piezas se ensamblan para crear aviones que han cambiado la historia de la aviación. ¡Quédate con nosotros! Te mostraremos cómo nacen las leyendas del cielo. Primero, un poco de historia. Boeing no es solo una empresa aeronáutica. Es un símbolo de excelencia en ingeniería. Fundada en 1916, esta compañía creció de ser una pequeña fábrica a convertirse en el mayor fabricante de aviones del mundo. Su famoso Boeing 747, conocido como Jumbo Jet, no solo es un ícono de la aviación, sino también el sueño hecho realidad de viajar entre continentes. Curiosamente, gran parte de su producción se concentra en Seattle, estado de Washington, una región conocida por su mano de obra calificada y por su ubicación estratégica para recibir piezas de todo el mundo a través de su puerto. Cuando me enteré de que una de las fábricas de Boeing en Everett es el edificio más grande del mundo por volumen, pensé, esto tengo que verlo. ¿Y sabes qué? Es realmente impresionante. El hangar tiene más de 13.300.000 metros cúbicos. Imagina, allí cabrían fácilmente 75 campos de fútbol. La altura del edificio es tal que dentro se crea su propio microclima. Si no se controla la ventilación, pueden formarse nubes cerca del techo. Así de colosal es este lugar. Fabricar un avión es como armar un Lego gigante, pero mucho más complejo. Y costoso, claro. Cada paso en la fábrica está cuidadosamente planificado. Imagina un ala de más de 30 metros, siendo transportada desde otro continente hasta Seattle. Boeing tiene aviones especiales llamados Dreamlifter que se encargan de estos transportes. Es el maestro del suministro global. Las piezas llegan de todas partes del mundo. Por ejemplo, ¿sabías que la mayor parte del fuselaje para modelos como el 737 se fabrica en Wichita, Kansas? Después, estas enormes piezas se transportan en camiones adaptados o trenes hasta Seattle. Para modelos más grandes,
Como el 787 Dreamliner, las secciones del fuselaje se producen en Italia y Japón. Es un enfoque realmente internacional, donde cada país se especializa en lo suyo. En la fábrica de Boeing se utilizan más de 4 millones de piezas para cada avión. Algunas partes de la sección trasera llegan desde Corea del Sur, producidas por Korea Aerospace Industries. Como mencionamos, las alas principales se fabrican en Japón, pero los mecanismos como alerones y flaps a menudo vienen de Canadá o incluso del Reino Unido. En cuanto a los motores, Boeing no los fabrica, los adquiere de socios. Estos motores generalmente se ensamblan en fábricas de Estados Unidos o Reino Unido antes de ser instalados en los aviones. Las partes para los sistemas de control y paneles de instrumentos provienen de empresas como Honeywell y Rockwell Collins. Algunos módulos electrónicos se fabrican en Alemania y Francia. Incluso los interiores de los aviones son un esfuerzo global. Los asientos pueden fabricarse en Irlanda o Italia, mientras que las cocinas provienen de Japón o Suiza. Las luces y elementos decorativos suelen producirse en China o México. Y los cables eléctricos, que son fundamentales, se fabrican en México, India y Filipinas. Empresas como Safran se encargan de integrar estos sistemas. Es como un enorme rompecabezas, donde cada pieza debe llegar a tiempo para que la producción no se detenga. Quizá te preguntes, ¿por qué no fabrican todo en un solo lugar? La respuesta es simple: sería ineficiente. Boeing selecciona los mejores fabricantes de cada componente, garantizando calidad y reduciendo costos, además de crear empleos en todo el mundo. El fuselaje, las alas y el tren de aterrizaje se ensamblan en líneas separadas. Es como un taller mecánico, pero en una escala gigantesca. Lo más fascinante es ver cómo las enormes piezas comienzan a unirse. Gigantescos robots, grúas y cientos de personas trabajan en sincronía para que cada tornillo y remache queden perfectamente ajustados. Antes de que un avión vuele por primera vez, se somete a rigurosas pruebas. Cada etapa, desde la aerodinámica hasta la electrónica, se supervisa en pantallas gigantes. Lo interesante es que Boeing emplea a más de 130.000 personas en todo el mundo, miles de las cuales trabajan directamente en Seattle. Hay ingenieros, técnicos, diseñadores y operarios que ensamblan piezas a mano. Algo que me sorprendió: la edad promedio de los trabajadores es poco más de 40 años. Pero también hay quienes han pasado toda su vida trabajando aquí, transmitiendo su experiencia a las nuevas generaciones para garantizar la calidad de los aviones. El Boeing 747 es especial. Se le conoce como la reina de los cielos. Fue el primer avión de pasajeros con una estructura de 2 pisos, capaz de transportar a más de 600 pasajeros. Fabricar uno de estos gigantes toma entre 3 y 6 meses, casi como construir una pequeña ciudad. Pero el resultado vale la pena. Por cierto, estos aviones todavía están en uso, aunque el primero voló en 1970. El avión terminado se pinta con colores ligeros para no sobrecargar su estructura. La pintura puede agregar entre 200 y 500 kilogramos al peso del avión. El proceso de pintura se realiza en una cámara sellada del tamaño de un gimnasio, equipada con un sistema de control climático de alta precisión. La temperatura, la humedad y la velocidad del aire se regulan cuidadosamente para garantizar una aplicación perfecta. Estas cámaras cuentan con potentes sistemas de ventilación que filtran los vapores tóxicos, haciendo el proceso seguro para los trabajadores y el medio ambiente. Antes de pintar, el avión se limpia minuciosamente. La superficie debe estar completamente libre de polvo, aceite o cualquier otra impureza. Este paso incluye solventes especiales y compuestos químicos. Si se trata de un repintado, el fuselaje se lija para eliminar la pintura anterior o darle la textura adecuada para que la nueva capa se adhiera mejor. Antes de aplicar el color final, el avión se recubre con una capa de imprimación que protege contra la corrosión y mejora la adherencia de la pintura. Esta imprimación puede ser ecológica, con bajo contenido de sustancias dañinas. La pintura se aplica tanto manualmente, con pulverizadores,
como mediante robots automáticos, que son especialmente útiles para las áreas más difíciles de alcanzar, como las partes superiores del avión. Cada año se producen miles de vehículos blindados en todo el mundo, y cada tanque es una verdadera obra maestra de la ingeniería. Pero, ¿cómo se transforma una tonelada de acero, materiales compuestos y sistemas de alta tecnología en una máquina de combate imponente? Por ejemplo, un tanque moderno puede resistir explosiones de cientos de megajulios y desplazarse a más de 65 km por hora en terrenos irregulares. Su blindaje incorpora materiales secretos capaces de detener proyectiles perforantes, y su motor de 1500 caballos de fuerza funciona casi como un reactor de avión. Hoy te mostraremos todo el proceso de fabricación de un tanque, desde los primeros bocetos hasta las pruebas en el campo de batalla. Cada obra de arte comienza con un boceto y un tanque con un diseño detallado. La fase de diseño debe considerar la integración de materiales avanzados, blindajes, sistemas electrónicos y armamento. Los materiales clave incluyen acero de alta resistencia, compuestos, aluminio y blindaje especializado. Primero, se diseña y fabrica el chasis, hecho de acero blindado reforzado para proteger a la tripulación del fuego enemigo. Este acero pasa por un tratamiento térmico para aumentar su resistencia. En algunas áreas, se refuerza con blindaje compuesto de múltiples capas de materiales secretos, que pueden incluir cerámica, aleaciones metálicas y plásticos de alto rendimiento. Las placas de acero se cortan con láser para garantizar precisión, con un espesor que varía según la sección del tanque. Por ejemplo, en la parte frontal puede alcanzar hasta 14 centímetros. Las placas se ensamblan con máquinas robotizadas de soldadura de alta precisión, y cada unión es inspeccionada minuciosamente para garantizar resistencia a impactos y explosiones. Luego, se agregan módulos de protección, soportes para los tanques de combustible y un recubrimiento anticorrosivo. Algunos modelos incluso incorporan blindaje reactivo para mayor protección. La torreta es la segunda parte más importante del tanque, ya que alberga los sistemas de control de fuego y el armamento principal. Se fabrica con los mismos materiales que el chasis, pero con una geometría más compleja. Se utilizan planchas de acero blindado que son moldeadas y prensadas por enormes máquinas industriales para darles la forma exacta. En algunas zonas, el blindaje de la torreta puede alcanzar hasta 12 centímetros de grosor, y con la capa compuesta, aún más. El motor se fabrica por separado. El Honeywell es una turbina de gas, similar a las de los aviones, con una potencia de 1500 caballos de fuerza, y puede operar con varios tipos de combustible. Los materiales principales del motor incluyen aleaciones de titanio, capaces de soportar temperaturas de hasta 1200 grados Celsius, y acero resistente al calor para los ejes y la cámara de combustión. Además, algunos componentes se fabrican con materiales compuestos para reducir peso y aumentar la eficiencia. Las aspas del rotor se cortan a partir de placas de titanio con tecnología láser y chorro de agua. Las partes estáticas también se producen por separado y se recubren con protección anticorrosiva. El compresor, encargado de inyectar aire en la cámara de combustión, está hecho de aleaciones ligeras para mejorar el rendimiento. La cámara de combustión, fabricada con acero resistente al calor, soporta temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius y cuenta con un recubrimiento cerámico interno para evitar el sobrecalentamiento. Cada componente se somete a pruebas para asegurar que resista velocidades extremas de hasta 50.000 revoluciones por minuto. Una vez fabricadas y probadas todas las piezas, comienza el ensamblaje. El bloque principal del motor se ensambla en varias secciones, integrando el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Un eje conecta la turbina con el compresor para transmitir energía. Se añade un sistema de refrigeración que emplea aire y aceite para mantener la temperatura bajo control.
Además, se instala un sistema de filtrado avanzado que limpia el aire de polvo y arena, crucial para operaciones en desiertos y terrenos abiertos. El motor se prueba en un banco de pruebas, verificando su potencia máxima, consumo de combustible y resistencia a temperaturas extremas. Luego, se instala en el chasis del tanque para pruebas de campo, evaluando su desempeño con distintos combustibles, como queroseno de aviación y diésel. En esta fase, todas las piezas se ensamblan en una estructura unificada. Primero, se monta el motor junto con la transmisión. Luego se integran los sistemas de suspensión, incluidos orugas, amortiguadores, rodillos y resortes, que permiten que el tanque resista terrenos accidentados. Me sorprendí al ver la inmensidad y la potencia de esta máquina. La torreta se coloca en un anillo de rodamiento que le permite girar 360 grados con suavidad. Se instala un cañón de 120 milímetros, junto con estabilizadores y sistemas de guiado. Además, se incorporan visores térmicos, telémetros láser, sistemas de visión nocturna y otros dispositivos electrónicos para la tripulación. La computadora central conecta todos los sensores para la gestión del armamento. El compartimento de municiones está protegido con paneles especiales a prueba de explosiones. Se instalan sistemas auxiliares como aire acondicionado para la tripulación y protección contra armas de destrucción masiva. Se agregan placas de blindaje adicional según la misión del tanque. Luego, se integran los sistemas electrónicos, con cables protegidos en conductos especiales. Cada tanque pasa por rigurosas pruebas de resistencia estructural, sometiendo el casco a presiones extremas para detectar filtraciones o grietas. Este proceso garantiza que la estructura soporte explosiones y proteja a la tripulación. Las pruebas de movilidad incluyen terrenos accidentados, pendientes de hasta 60 grados y caminos de arena o lodo. Se evalúa la durabilidad de las orugas y la eficacia de la suspensión a altas velocidades. También se verifica la precisión del cañón de 120 milímetros, disparando a objetivos hasta 4.000 metros de distancia, junto con pruebas de ametralladoras y lanzagranadas. Los sistemas de control de fuego deben sincronizarse con sensores y láseres de apuntado. La electrónica se somete a pruebas en bancos especializados. Se examinan sistemas de comunicación, navegación y visión nocturna, asegurando claridad en condiciones extremas. Finalmente, el blindaje se prueba disparándole con misiles y proyectiles perforantes, evaluando su resistencia. Solo después de superar todas estas pruebas, los tanques se entregan listos para el combate. Imagínate un tren avanzando a más de 300 km por hora, deslizándose con precisión en curvas cerradas y desafiando cualquier clima. ¿Cómo se construye una máquina así? Todo empieza mucho antes de llegar a la fábrica, en un mundo virtual, donde cada tornillo se prueba hasta alcanzar la perfección. Incluso calculan la fuerza del viento en un huracán. Y cuando llega la hora de las pruebas reales, hablamos de fábricas del tamaño de 20 campos de fútbol, donde el metal se funde a 1500 grados Celsius. Vamos a descubrir cómo nace este milagro de la ingeniería. Todo comienza frente a las pantallas de los ingenieros. Ellos diseñan cada detalle. Cómo hacer que el tren sea más aerodinámico, cómo reducir el ruido, cómo garantizar la seguridad de los pasajeros. Pero lo que más me sorprendió fue que incluso calculan cómo se comportará el tren bajo la lluvia o en pleno calor extremo. Después de esto, los planos pasan a la realidad virtual. Aquí los trenes se prueban antes de fabricar un solo tornillo. Sí, cuando dije realidad virtual, me refería a un sistema de simulación avanzada. Y ahora te explico. Los ingenieros crean modelos 3D en programas de alta potencia. Ahí pueden ensamblar cada pieza del tren como si fuera real. Pero lo interesante empieza cuando activan las simulaciones.
Por ejemplo, analizan cómo el aire fluye alrededor del tren a distintas velocidades. Esto les ayuda a hacerlo más aerodinámico y eficiente en consumo de energía. Luego, prueban su resistencia a vibraciones, golpes e incluso condiciones climáticas extremas. También simulan situaciones de emergencia, frenadas bruscas, fallas técnicas, todo. Es como un videojuego para ingenieros. Pueden entrar en el tren virtual, revisar la distribución de los asientos o detectar posibles problemas en el ensamblaje. El desarrollo de un tren puede durar años. Desde la idea hasta los planos finales pueden pasar entre 1 y 3 años, dependiendo de si es un tren regional, interurbano o un tren bala. Las simulaciones virtuales de aerodinámica, resistencia y seguridad tardan 6 meses o más. Luego, cuando los primeros prototipos están listos, se prueban en pistas especiales. Ahí verifican los frenos, la estabilidad en curvas y su comportamiento en diferentes vías. Este proceso puede durar hasta 2 años. En total, desde la primera idea hasta el tren listo para operar, pueden pasar entre 4 y 7 años, o incluso más si es un proyecto complejo como el Shinkansen en Japón o el TGV en Francia. Ahora, vamos a la fábrica, donde el metal incandescente y enormes hornos dan vida a cada pieza. Imagínate un escenario sacado de una película de ciencia ficción. Los materiales principales son acero ultrarresistente, aluminio y compuestos especiales. ¿Por qué estos? Porque son fuertes pero ligeros. Un tren de alta velocidad necesita máxima resistencia y peso mínimo. Primero, se selecciona la materia prima: lingotes de metal, chatarra reciclada o incluso polvos de aleaciones especiales como titanio, níquel y acero aleado. Todo esto se carga en enormes hornos de inducción o de arco eléctrico. Imagina un caldero gigante, donde el metal se funde a más de 1500 grados Celsius, más caliente que la lava de un volcán. Cuando el metal está listo, se le añaden elementos como cromo para resistencia, níquel para soportar altas temperaturas y molibdeno para evitar la corrosión. Cada mezcla se analiza en laboratorio para asegurar su calidad. El metal fundido se vierte en moldes con una precisión increíble. Estas piezas pueden ser partes del chasis, ejes o estructuras clave del tren. Una vez que se enfrían y solidifican, se someten a tratamientos adicionales. Las piezas más resistentes se forjan con martillos gigantes o se laminan como si fueran masa para pizza. Esto compacta la estructura molecular del metal, haciéndolo más sólido. Luego pasan por tornos y fresadoras que eliminan imperfecciones y dan un acabado milimétrico. Para endurecer aún más las piezas, se someten a un proceso llamado templado. Se calientan y se enfrían bruscamente en agua o aceite. ¿El resultado? Partes tan resistentes que soportan fuerzas extremas a alta velocidad. Cada pieza pasa por un control de calidad riguroso. Se escanean con ultrasonidos, se revisan con rayos X y se someten a pruebas magnéticas para detectar cualquier defecto. Luego se pulen, se pintan y se almacenan hasta que sea hora de ensamblarlas en un tren. Aquí viene lo más espectacular: cientos de trabajadores ensamblando el tren como un rompecabezas gigante. Cada pieza debe encajar con precisión milimétrica. Y aquí va un dato interesante: un solo tornillo mal colocado puede detener toda la producción. Por eso, cada conexión se revisa varias veces por equipos distintos. Las fábricas de trenes son inmensas. Los talleres principales pueden medir de 50 a 150.000 metros cuadrados, el equivalente a entre 7 y 20 canchas de fútbol. La altura de los techos varía entre 15 y 25 metros, permitiendo el uso de grúas colosales para levantar piezas pesadas. En las fábricas más grandes pueden ensamblarse más de 30 trenes a la vez. Algunas incluso tienen vías internas de hasta 5 kilómetros para probarlos antes de su entrega. Primero, se ensambla un chasis gigante,
la base sobre la que se construirá todo el tren. Piensa en esto como el esqueleto de un rascacielos, pero de acero, con un peso de varias toneladas. Cada milímetro se revisa para garantizar un movimiento estable y preciso. Luego se instalan los bogies, las estructuras con ruedas y ejes. Estas ruedas de acero soportan velocidades extremas y toneladas de peso. Entre la base y los bogies se colocan amortiguadores, como la suspensión de un auto, pero mucho más avanzada. Es hora del motor. En los trenes diésel es una bestia mecánica que puede pesar varias toneladas. Se conecta a un generador o a un sistema de transmisión que transfiere energía a las ruedas. Cada componente se fija con una precisión tal que incluso a máxima velocidad todo se mantiene en su sitio. La cabina del conductor se monta sobre el motor o en la parte frontal. Por dentro parece un avión. Paneles digitales, controles avanzados y asientos ergonómicos. Además, está completamente aislada para reducir ruido y calor. Finalmente, llega la fase más compleja, el cableado. Se instalan cientos de kilómetros de cables que conectan sistemas de control, energía y navegación. Todo debe estar perfectamente organizado y protegido para evitar fallas. Y así, tras años de diseño, pruebas y fabricación, el tren está listo para desafiar el tiempo y la velocidad. Cada año, en el mundo, se fabrican más de 2 millones de prótesis. Pero, ¿qué hay detrás de este proceso de alta tecnología? Desde el primer molde hasta el confort perfecto, el camino no es sencillo. Incluso un error de 1 milímetro puede causar dolor o incomodidad. ¿Por qué la fabricación de una prótesis personalizada puede tardar hasta 8 semanas? ¿Cómo están cambiando vidas los escáneres tridimensionales, las fundas de carbono y hasta la tecnología Bluetooth? Vamos a adentrarnos en uno de los procesos de fabricación más innovadores del mundo. Después de una amputación, comienza una etapa crucial: la preparación del muñón para la prótesis. Los médicos evalúan su estado. ¿Están los tejidos bien cicatrizados? ¿Hay contracturas o puntos dolorosos? En el mejor de los casos, deben pasar al menos 6 u 8 semanas después de la operación para que la herida sane por completo. Pero, a veces, este proceso puede extenderse a 3 o incluso 6 meses. Otro punto clave es reducir la hinchazón. Para ello, el paciente usa una banda compresiva o una funda elástica especial que ayuda a darle la forma correcta al muñón. De esto depende no solo el confort, sino también la estabilidad de la futura prótesis. Paralelamente, el paciente sigue un curso de rehabilitación para fortalecer los músculos. Las personas con amputaciones deben hacer ejercicios antes de la prótesis para mantener el rango de movimiento y mejorar la fuerza muscular de la extremidad inferior y del muñón, preparándose así para usar la prótesis. Cuando el médico y el protesista confirman que el muñón está listo, comienza el proceso clave: tomar las medidas. En el enfoque tradicional se usa un vendaje de yeso. El protesista aplica una crema especial en la piel para evitar irritaciones. Luego envuelve el muñón con vendas de yeso. En unos minutos, el yeso se endurece y el especialista retira con cuidado el molde. Una copia exacta del muñón, que servirá para crear una funda perfectamente ajustada. Pero las tecnologías modernas permiten hacer esto más rápido y con mayor precisión. Los escáneres 3D obtienen un modelo digital del muñón en solo 2 o 3 minutos. Los datos se envían directamente a una computadora, donde el protesista puede modelar la forma ideal de la funda, reduciendo el riesgo de errores y acelerando el proceso. La funda de encaje es la primera parte de la prótesis que entra en contacto directo con la piel. Debe ajustarse perfectamente, sin causar presión ni rozaduras. Se fabrica con acrílico transparente o termoplástico, materiales que permiten ver durante la prueba dónde podría haber presión excesiva.
Primero, el plástico se calienta a una temperatura de 120 o 150 grados Celsius para volverlo flexible. Luego, se estira sobre el molde de yeso o se forma según el modelo digital. Este proceso suele tomar entre 5 y 7 días. Después, el paciente viene para una prueba. Se pone la funda, hace algunos movimientos para ver cómo se ajusta. Si hay incomodidad, el protesista hace correcciones, lijando manualmente la superficie interior o, si es necesario, creando una nueva funda. Para mantenerla en su lugar, se usan varios sistemas de sujeción. Los revestimientos de silicona con fijación al vacío crean un agarre firme entre el muñón y la funda, mientras que las correas son una opción clásica para quienes tienen formas de muñón no estándar. También existe un mecanismo de bloqueo que asegura la fijación mediante un sistema de botón. Si la funda encaja perfectamente, se usa junto con un módulo de prueba de la prótesis. El paciente prueba caminar, agacharse, transferir peso, mientras el protesista monitorea la carga y los ángulos de movimiento. Cuando el modelo de prueba demuestra su eficacia, comienza la fabricación de la funda permanente. Aquí se usan materiales más resistentes, carbono, poliuretano o mezclas compuestas especiales. La funda debe soportar cargas de 100 a 150 kilogramos, especialmente si es para una persona activa. La funda final se fabrica siguiendo el mismo principio que la de prueba, pero incorporando todas las correcciones. Este proceso toma otros 7 a 10 días. Así, desde la primera visita al protesista hasta obtener una prótesis completa, suelen pasar entre 3 y 8 semanas, dependiendo de la complejidad y las tecnologías utilizadas. Cuando la funda de encaje ajusta perfectamente y el paciente se ha adaptado al modelo de prueba, comienza la etapa más importante: la creación de la prótesis definitiva. El protesista considera el tipo de amputación, el peso del paciente, su nivel de actividad física y la mecánica de los movimientos. Para las piernas, esto puede incluir articulaciones de rodilla mecánicas o electrónicas, y para los brazos, sensores biónicos que responden a impulsos nerviosos. Luego, se crea un modelo digital, 3D de la prótesis, considerando todos los parámetros técnicos y la ergonomía. El marco es el esqueleto de la prótesis, hecho de aluminio o titanio, para resistencia y ligereza, fibra de carbono y compuestos poliméricos que absorben vibraciones y son ideales para modelos deportivos. La fabricación del marco toma entre 5 y 10 días, ya que el material primero se somete a tratamiento térmico y luego se fresea o prensa en su forma final. Cuando todos los componentes están listos, comienza el ensamblaje. La funda de encaje se conecta al marco usando adaptadores especiales que permiten ajustar la inclinación y la altura. Luego, se montan las articulaciones y los pies, asegurando una distribución uniforme del peso y verificando que el centro de gravedad esté correctamente alineado con el eje del cuerpo. El paciente viene para una primera prueba, donde se evalúa el confort, la movilidad y el equilibrio. ¿Está la prótesis causando tensión en otros músculos? El protesista realiza pruebas dinámicas, pidiendo al paciente que camine o tome objetos con la mano. Si hay fallas, los componentes se ajustan o reemplazan. Después de las pruebas finales, se realiza el acabado cosmético, que puede incluir un recubrimiento de silicona que imita la piel, o pinturas y diseños personalizados. A veces, se añaden modificaciones adicionales, como puertos USB para cargar dispositivos biónicos, o conexión Bluetooth con una aplicación móvil. A Jamie le encantaría esto. Cuando la prótesis está lista y ajustada, el paciente pasa a la parte más importante, la adaptación y el entrenamiento. No se trata solo de acostumbrarse al dispositivo, sino de un curso completo que ayuda a recuperar el control de los movimientos y la confianza en sí mismo. Al paciente se le enseña cómo ponerse y quitarse la prótesis, cómo funciona el sistema de fijación y ajuste, y qué movimientos debe hacer para activar los mecanismos. También se le explica cómo cuidar la prótesis para evitar daños o irritaciones en la piel.
Se presta especial atención a la funda de encaje. Es el principal punto de contacto entre el cuerpo y la prótesis, por lo que, si el paciente siente dolor, presión o rozaduras, se realizan ajustes adicionales. En algunos casos, se fabrica una nueva funda considerando cambios en la forma del muñón. Esta etapa dura entre 2 y 7 días, hasta que el paciente se acostumbra al contacto con la prótesis.